Recuérdeme al final de dar un anuncio que se me olvidó para que no entorpezcamos el tiempo de la palabra. Bueno, vamos allí a la Sagrada Escritura, al libro del profeta Oseas. Era Gomelo, Osea, tú sabes, ¿no? Del profeta Oseas, capítulo 4, versos 1 en adelante. Oseas, permítame, yo lo busco aquí en mi Biblia para que lo hagamos. Nueva traducción viviente, perfecto, leámoslo en esa versión, está muy bien. Escucha, dice la palabra del Señor, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Cartago. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por esto la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Cartago. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda, por el pecado los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor. ¿Por qué qué? Porque han abandonado al Señor. Hoy quiero compartirles un tema que se llama una generación conectada, pero lejos de Dios. Diga conmigo, una generación conectada, pero lejos de Dios. Y quiero enfocarme especialmente en un versículo. Allí en el capítulo 4, en el verso 6. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes.
En esta versión que tengo aquí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Por falta de conocimiento. Y hoy quiero compartirles algo acerca de la importancia de conocer a Dios. Diga: la importancia de conocer a Dios. Pero para conocer a Dios tenemos que conocer su verdad. Tenemos que conocer lo que Él ha establecido a través de su palabra. Hoy hay un peligro silencioso en la iglesia. ¿Sabe? Hoy la iglesia en general, porque no podría decir que solamente esta, sino en la mayoría de las iglesias, hay un peligro silencioso. Y ese enemigo silencioso, ese peligro que hay dentro de la iglesia, no es como en la iglesia primitiva, que en la iglesia primitiva fueron perseguidos, que no podían predicar la palabra, que no podían hablar de Jesús, que no podían ir en contra de las tradiciones judías. No, hoy no tenemos ese peligro, hoy no tenemos esa persecución. Hoy tenemos otro tipo de peligros, otro tipo de cosas que el enemigo se ha ingeniado y se ha maquinado para que la gente se pierda. Y el verdadero peligro es vivir de apariencias, vivir de frases bonitas, vivir de emociones pasajeras. Ese es el peligro de la iglesia de hoy. Ese es el peligro de los cristianos de hoy. Hoy tenemos esos peligros: las apariencias, las frases bonitas y las emociones pasajeras. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Diga conmigo: porque no conocemos la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, iglesia? Porque no conocemos la palabra. Por eso el Señor habla acerca de esto, y resulta que cuando Dios le da la palabra al profeta, esa palabra era para el pueblo de Israel, un pueblo que tenía bendición, estaba bien económicamente, tenían prosperidad, pero estaban apartados de Dios. Tenían comodidad en sus casas, tenían alimento, tenían cultivos, tenían muchas cosas. Podían trabajar, podían hacer todo lo que quisieran. Era un pueblo libre, pero a la vez era un pueblo esclavo. Y era esclavo de la ignorancia. ¿De qué era esclavo? ¿De qué era esclavo? De la ignorancia. Y eso es lo que el enemigo busca, que nosotros seamos esclavos de la ignorancia. ¿Y por qué Él quiere que nosotros seamos esclavos de la ignorancia? Porque entre más ignoremos la palabra, más fácil somos de persuadir, más fácil nos vamos a poder desviar de la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El asunto es: ¿estamos conociendo la verdad, iglesia? ¿Realmente estamos haciendo lo que Jesús dijo? Lo que la Biblia debe ser realmente para nosotros. Porque la Biblia es la verdad de Cristo. La Biblia es la que da testimonio de Él. La Biblia es la que nos da los parámetros para nosotros poder llegar a tener una vida realmente agradable a Dios. Porque la misma Biblia dice
que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que la Biblia realmente debe ser para nosotros. ¿Qué es la Biblia para su merced? ¿Qué es la Biblia? ¿Un artículo de decoración? ¿Un artículo para tenerlo en una mesa? ¿O tal vez en un atril abierta en el Salmo 91, empolvada? Ya las otras hojas están mareadas del tiempo y del polvo y del sol, porque es lo único. ¿Qué es la Biblia para nosotros? ¿Realmente la Biblia está como un artículo en nuestra casa? ¿O la Biblia está como una herramienta de crecimiento personal en nuestro corazón? Esa es la pregunta que yo me hago esta noche y que el Señor nos hace a nosotros. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Porque realmente la Biblia no puede ser un adorno en nuestra casa. La Biblia no solamente puede y debe ser una aplicación en el celular. Porque ya hoy no decimos abra la Biblia, sino prenda la Biblia. Tenemos la Biblia en el celular como una aplicación y la tenemos física como un libro de lectura. Pero ¿qué es realmente la Biblia para cada uno de nosotros? Tres cosas que yo quiero que usted entienda esta noche acerca de la Biblia, acerca de la palabra del Señor. Los antiguos siempre basaron sus vidas y todo lo que hacían en la Torá, en la palabra, en la ley de Moisés. Todo estaba basado sobre esa palabra. Pero ahora, hoy que tenemos la oportunidad de tenerla, de escudriñarla, de meditarla, de reflexionarla, no lo hacemos. Hace 8 días hablábamos acerca de que para cambiar nuestra vida, para cambiar muchas cosas en nosotros, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para así poder cambiar nuestra manera de vivir. Y que lo que nosotros pensamos, eso hacemos. Y que lo que nosotros, de lo que nosotros alimentamos nuestro corazón, de eso mismo nosotros vamos a hacer nuestros pensamientos. El asunto es, iglesia, y el Señor colocaba en mi corazón decir en ese momento, bueno, pero si nosotros no nos alimentamos de la palabra, ¿qué pensamientos vamos a tener? ¿Cómo vamos a rebatir los argumentos del enemigo si no conocemos la palabra? Y ahí partió el deseo de predicarles hoy o de hablarles acerca de la importancia de que usted se alimente de la palabra. Porque a través del conocimiento de la palabra usted va a encontrar 3 cosas importantes. Primero, alimento. ¿Qué vamos a encontrar? Alimento. La palabra del Señor dice allí en Mateo capítulo 4, verso 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios. ¿De qué nos alimentamos? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Qué pasa si usted deja de desayunar, almorzar y comer? Si usted quita sus alimentos por una semana. Se desmaya, se muere, le da un coma, en fin. ¿Cierto?
Y así pasa con la palabra que es nuestro alimento espiritual. Por eso hoy en día, iglesia, con toda seguridad le puedo decir que hay raquíticos espirituales dentro de la congregación, desnutridos espirituales dentro de las iglesias, personas que vienen a escuchar un sermón pero que no se toman la molestia de escudriñar la palabra para conocer la verdad de Cristo a través de ella. Entonces lo primero que tenemos que entender, iglesia amada, es que para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos tener pensamientos alineados a la perfecta voluntad de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra. ¿De qué tenemos que alimentarnos? De la palabra. Segundo, la palabra del Señor es luz. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Entonces, ¿qué es la palabra? Diga conmigo: alimento. ¿Qué es? Alimento, pero también es luz. ¿Y para qué es la luz? Para alumbrar cuando hay oscuridad. Por eso, cuando los hogares están pasando por tantas dificultades, por tantas situaciones, es porque falta la luz de Cristo en esos hogares, porque falta la luz de Cristo en la vida de esas personas que viven en esos hogares. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Es importante, iglesia, que entendamos eso, porque vivimos tiempos tan difíciles y tiempos donde la iglesia se ha acomodado tanto a solamente a escuchar y no hacer, a escuchar y no escudriñar, a escuchar y no crecer, a escuchar y no meditar. Por eso es importante que tengamos la palabra del Señor no solamente como alimento, sino como luz, sino también lo tercero, que es la Biblia para nosotros, y debe ser para nosotros importante reflexionar, es que es nuestra arma. ¿Es nuestra qué? Es nuestra arma. La palabra del Señor dice que nosotros nos enfrentamos constantemente a ataques espirituales, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. ¿Cómo usted se defiende de los ataques del enemigo si usted no conoce la palabra? Si usted no utiliza la palabra para rebatir los argumentos del diablo cuando viene a su vida y le pone esos pensamientos de pecar y hacer lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, si usted no conoce la palabra. La Biblia dice ahí en Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, ¿la espada de qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Diga conmigo: la espada del Espíritu. Porque a través de esa palabra, a través de esa enseñanza que nos da la Biblia, es donde nosotros tomamos argumentos para rebatir esos argumentos que el enemigo viene en contra de nosotros a decirnos: mire, haga esto o haga aquello, o porque esto sí o porque esto no. Entonces, ¿qué es la palabra para nosotros? Diga conmigo: alimento. ¿Es qué?
alimento, es luz y es arma. ¿Es qué? Alimento, es luz y es un arma. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Diga conmigo, porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y el conocimiento se adquiere a través de conocer la palabra del Señor. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros no leemos la Biblia? ¿Qué pasa cuando usted y yo no leemos la palabra? Cuando no nos alimentamos de ella. Cuando la Biblia no es luz para nosotros. Primero que todo, sin la Biblia caminamos a ciegas. Sin la palabra del Señor tomamos decisiones equivocadas. Y sin la palabra somos presa fácil del enemigo. Por eso hay tantas personas que han destruido sus matrimonios, ¿sabe? Porque les falta conocer la palabra. Porque más fácil el enemigo les dice, mire, ¿sabe qué? No coja luchas, sepárese, divórciese. Su marido no tiene cambio, su esposa no va a cambiar, sus hijos no van a salir de ahí de donde están. Y como la persona no conoce la palabra, como la persona no tiene ese alimento en su vida, entonces a todos los argumentos del enemigo le dice, sí, Señor, y todo lo cree y se deja llevar por el camino de la equivocación y de la perdición. ¿Cuál es el problema, iglesia? ¿Cuál es el problema en sí? Hoy tenemos acceso a la palabra. Hoy tenemos la palabra a disposición de nosotros en todas las versiones, de todos los colores. Tenemos la palabra en todos los tamaños de letra. ¿Sabe qué es el problema de la iglesia? Diga conmigo, no tenemos hambre de la palabra. ¿Cuál es el problema? No tenemos hambre de la palabra. No hay hambre por la palabra. Y cuando usted no tiene hambre, la pregunta es, ¿usted come? ¿Usted cuándo come? ¿Cuándo come usted, iglesia? ¿Cuándo tiene hambre? Cuando tenemos hambre es que realmente nosotros vamos y esculcamos las ollas y buscamos qué hay para repelar. Pero si no hay hambre, entonces si usted no tiene hambre de Dios, si usted no tiene hambre de la palabra, a usted le da lo mismo 8 que 80. Amén. Tenemos la Biblia en muchas formas. Audio Biblia, celulares, libros, de todo. Pero hoy queremos contenidos rápidos, podcasts, noticias, entretenimiento. Hoy la iglesia solamente quiere escuchar promesas de Dios. Escúcheme bien, iglesia. Hoy solamente queremos escuchar las promesas de Dios, pero no queremos meditar y estudiar sus mandamientos y sus preceptos, porque a eso sí hay que dedicarle tiempo. Queremos la bendición. Escúcheme bien, iglesia, queremos la bendición, pero evitamos el compromiso de escudriñar la palabra. Evitamos el compromiso de escudriñar la palabra. Mire lo que dice allí Juan capítulo 5 verso 39. Y le voy a decir, por cortesía de la abejita Conavi, les voy a decir cuáles son las consecuencias, iglesia, de que nosotros no escudriñemos la palabra.
Dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, está diciendo el Señor. Entonces mire, iglesia, cuando usted y yo simplemente escuchamos cosas, pero no escudriñamos la palabra del Señor, nos estamos dejando llevar por lo que estamos escuchando, pero no nos estamos alimentando realmente de la palabra. ¿Sabe usted cuándo se alimenta de la palabra? Cuando usted coge y escudriña la palabra. Cuando usted coge la palabra y la abre y lee la Biblia, y usted esa palabra, usted la recibe y usted la entiende. Y el Espíritu Santo habla a su vida a través de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando la iglesia no escudriña la palabra, cuando el cristiano le da pereza escudriñar la palabra, cuando el cristiano le da pereza hacer un devocional, cuando le da pereza hacer algo que tenga que ver con la palabra, ese cristiano es inestable. ¿Cómo es el cristiano? Inestable. Unas veces quiere, otras veces no quiere, unas veces va, otras veces no va, unas veces empieza, otras veces no empieza. ¿Por qué? Porque es un cristiano raquítico, porque es un cristiano débil, porque la palabra no ha tomado en él la forma y no lo ha nutrido para ya no ser un bebé espiritual, sino ser un hombre ya formado con carácter y madurez a través del conocimiento de la palabra. Entonces el resultado es cristianos inestables que cambian como niños, que creen cualquier doctrina nueva, que se derrumban en la primera prueba. Ay, no soy capaz. Por eso el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba pasando por una situación similar. Y en el capítulo 4, verso 14 le dice lo siguiente. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para que no seamos qué? ¿Para que no seamos qué? Diga conmigo, niños fluctuantes, que un día sí y otro día no. Ahí está. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Eso es lo que pasa, iglesia, cuando usted no escudriña la palabra. Eso es lo que pasa cuando usted no se alimenta de la palabra. Cualquier cosa lo hace apartarse de los caminos del Señor. Cualquier cosa lo ofende, cualquier cosa lo molesta, cualquier cosa lo hace caer en tentación y en pecado, porque no tenemos realmente poder en nosotros, porque estamos débiles, porque no nos hemos alimentado del pan de vida, porque no nos hemos alimentado de la palabra del Señor. Y mire, iglesia, la palabra del Señor está para que nosotros podamos ser fortalecidos en la fe, para que podamos ser fortalecidos, para poder resistir todas las cosas que tenemos que vivir a diario en nuestra vida.
¿Usted cree que aguantarse a su mujer, aguantarse, aguantarse tantas cosas en el hogar es fácil? No. Pastora, o sea, se me chispoteó. Vea, escuchen, soportar tantas cosas del hogar no es fácil. Aguantarse a su marido, ¿cuántas dicen amén a eso? Ay, sí, ¿no? Soportar a los hijos, soportar tantas cosas, solamente puede ser posible si nosotros estamos fuertes espiritualmente. Y estar fuertes espiritualmente no es solamente orar, también hay que alimentarnos de la palabra. Por eso la palabra es la que nos lleva a ser fortalecidos en nuestra fe. Una fe sin fundamento no resiste los ataques de la vida. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? Diga conmigo la palabra. ¿Cuál es el fundamento? La palabra. Por eso insistimos siempre en lo mismo. Haga el altar familiar en su casa. Lea la palabra. Medite en la palabra. Para que ese fundamento que es la palabra lo pueda llenar a usted de esa fe y de todo lo que usted necesita para resistir los ataques del enemigo. Dios no destruye ningún hogar. Dios no destruye ninguna familia. Lo destruyes tú cuando ignoras la verdad de su palabra. Nosotros somos los culpables de la destrucción de nuestros hogares cuando nosotros apartamos de nuestra vida las verdades de la palabra. Queremos matrimonios, queremos hogares, queremos familias bendecidas, pero a control remoto. Y así no funciona. Todo hogar, toda familia, todo matrimonio necesita algo que se llama fundamento. Por eso el Señor dijo: aquel que escucha mis palabras, las hace, lo compararé como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Un fundamento fuerte que es Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Cuando nosotros ignoramos la verdad de Cristo, por falta de escudriñar las Escrituras, le estamos entregando autoridad sobre nuestro hogar. El diablo no necesita pelear duro con nosotros. Él solo necesita mantenerte ignorante. Dígale a la persona que está ahí a su lado: no sea ignorante. A veces suena que feo. ¿Qué es ignorante? Una persona que ignora algo, ¿cierto? Es diferente a que usted le diga bruto, es diferente. No le estoy diciendo que le diga bruto, dígale ignorante. ¿Y por qué ignoramos tantas cosas? No porque no tengamos oportunidad de conocerlas, es simplemente porque no se nos da la regalada voluntad de escudriñar la Escritura. ¿Qué le cuesta a usted, un ejemplo, escudriñar la Escritura para ser mejor esposa? ¿Qué nos cuesta a nosotros escudriñar la Escritura para ser mejores esposos? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué nos cuesta escudriñar la Escritura para ser fortalecidos en nuestra fe? Tantas cosas que nosotros podemos hacer si nos tomáramos realmente en serio lo que es escudriñar las Escrituras para fortaleza y bendición de nuestras vidas. Por eso el propósito del enemigo siempre va a ser que los mantengamos ignorantes de la verdad de Cristo. Por eso el Señor dice en su palabra:
desde un principio, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y ya no es el sacerdote, ya es cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tener la escritura y escudriñarla. Porque un cristiano que no lee la palabra del Señor es un cristiano fácil de engañar. Un cristiano que no lee la palabra del Señor es un cristiano fácil de engañar. Si la gente de afuera, reflexione esto, iglesia, si la gente de afuera escudriñara la palabra realmente para conocer la verdad sobre la idolatría, ¿qué pasaría? Pero preferimos muchas veces mantenernos ignorantes porque estamos basados en una tradición. ¿Cuántas cosas se podrían evitar si realmente escudriñáramos la palabra? ¿Cuántas personas volverían de las tinieblas a la luz solamente por escudriñar la palabra? Alguien me decía en estos días: pastor, ¿cómo le parece que estuve escudriñando la palabra, estuve averiguando acerca de algo que me compartieron en la iglesia a donde yo voy? Yo le dije, sí, ¿qué encontró? Dijo que todo era mentira. La verdad, eso no existe. Yo busqué por todos lados y en la Biblia nunca, en ninguna parte me habla a mí acerca de eso. Yo le dije, lo felicito, qué bueno. Y escudriñó lo otro, averiguó lo otro, y dijo, sí, pero es que, ay, sí me queda como duro. Porque toda mi familia es devota. Toda la familia mía es devota. Yo le dije, bueno, que el Señor lo ayude para que usted siga escudriñando y se siga dando cuenta la verdad de Cristo. Que usted lo que está haciendo realmente no es lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es que usted conozca la verdad y se haga libre de esa religiosidad y de eso que usted está haciendo, que realmente no es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos para llegar a la vida eterna. Y me dijo, sí, es verdad. Bueno, y ahí terminó la conversación. Por eso, iglesia, el Señor colocaba en mi corazón hablarle de que hoy es tiempo de volver a la palabra. ¿Es tiempo de volver a qué? Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de que usted y yo volvamos a escudriñar la escritura. Y no como una opción. No como una opción, sino como una necesidad diaria. Diga conmigo, una necesidad diaria. Así como usted necesita todos los días desayunar, así como usted necesita todos los días alimentarse. Amados, alimentémonos de la palabra para que podamos realmente nutrirnos y tener esas fuerzas para combatir todos los ataques del enemigo. Diga conmigo, necesito alimentarme de tu verdad. Necesitamos alimentarnos de la verdad de Dios. Tenemos que dejar, iglesia, de vivir de esas emociones superficiales, de esas cosas que todo el mundo está conectado a través de las redes sociales, y usted a través de las redes sociales encuentra muchas cosas. Pero eso no nos acerca a Dios.
Usted y yo podemos tomar las redes sociales como una base para una información, para algo reflexivo. Pero lo que realmente nos acerca a Dios es cuando nosotros vamos y oramos y leemos la Escritura y nos nutrimos de la Escritura. Como usted la tenga, si usted quiere en su celular la puede leer. Si usted la tiene en audio, escúchela, vaya leyendo y va escuchando. Pero nútrase de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que dejar esas emociones superficiales y alimentarnos de lo que dice la Escritura. Abrir nuestra Biblia, estudiarla y guardar en nuestro corazón lo que Dios nos revele a través de la palabra. Cuando usted abre la Escritura y cuando usted la lee y cuando usted entiende, usted le ora al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, háblame a través de esta palabra. Y cuando usted la lee, el Espíritu Santo le revela: pastor, es que yo conozco una vecina que se volvió loca por leer la Biblia. Mentiras del diablo. Esos son argumentos para que la gente no escudriñe la palabra. Al contrario, la palabra te va a volver más lúcido, te va a volver más sabio, te va a volver más inteligente. Porque cuando leemos la palabra del Señor, Él transforma nuestra mente. Nuestro corazón se llena de cosas buenas. Nuestra mente se alimenta de cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ve? Abrir la Biblia, estudiarla y guardar los mandamientos en el corazón. Tener hambre de la palabra del Señor. Amados, así como necesitamos alimento físico, también necesitamos tener hambre de la palabra del Señor, para que podamos tener una fe firme, para poder resistir los ataques del enemigo. Hoy yo le invito para que usted se pare firme y tome la decisión de volver a la palabra. Y si usted todos los días escudriña la palabra y usted dice: siga perseverando, no desmaye, sígase alimentando de ella, porque esa palabra es la que le va a ayudar a tener un matrimonio, una vida, unos hijos en bendición. Amén. Yo le quiero invitar que se ponga sobre sus pies. Dele un aplauso al Señor.